Buenas noches, profesora, compañeros. Esta noche estaré hablando sobre los hechos jurídicos, las cosas y su clasificación. Para definir primero qué es un hecho jurídico, es el antecedente o la causa de una relación jurídica. Una norma jurídica parte siempre de un presupuesto de hecho, posteriormente regula las consecuencias que ello tiene en el área del derecho. Por ejemplo, la compra de un bien inmueble. Existen dos clases de hechos. Los que interesan al derecho son todos aquellos que producen consecuencias jurídicas, como adquirir, modificar, transferir o extinguir derechos. Entre los hechos jurídicos tenemos los naturales, que son los que incurren sin la intervención del hombre. Ejemplo, el nacimiento, la muerte, un desastre natural que obviamente sabemos que causa un efecto jurídico sobre los bienes o las fincas o lo que tenga una persona, incluso hasta las personas. En las personas causa efecto. Los humanos, que son aquellos producidos por el hombre y que también producen efectos. Estos están clasificados en voluntarios e involuntarios. Los voluntarios tienen tres características que tienen intención, discernimiento y libertad. Entre ellos tenemos a los actos lícitos, que son aquellos actos que se dan dentro del derecho, o sea, son legales. Y los ilícitos son aquellos actos prohibidos que vulneran los derechos tutelados o protegidos por ley. Y los involuntarios carecen de los supuestos jurídicos del voluntario. Entre ellos podemos mencionar la negligencia o la impericia. Continuando, podemos decir que también existen los que no interesan al derecho, que son aquellos que no producen consecuencias jurídicas, como podemos mencionar los negocios lícitos que se daban en Roma en la antigüedad. Existe una clasificación de los hechos jurídicos, aquellos que son los actos formales, que la ley describe el procedimiento a seguir para que se cause un efecto. Ejemplo, que los contratos deben estar escritos. Los informales son aquellos que no describen ningún procedimiento, pero igual producen efectos jurídicos. Existen también los actos solemnes y los no solemnes. Los solemnes, que son aquellos que tienen cierta formalidad, un rito. En cambio, los no solemnes son aquellos que es lo contrario, no tienen solemnidad ni formalidad. Entre algunos de los actos formales o solemnes podemos mencionar en la antigua Roma la manumisión de esclavos solemnes, que no era más que el proceso en que los dueños de esclavos les daban la libertad y se convertían en libertos. Era algo bien común en esa época de Roma. Los no formales eran aquellos que era criterio de las partes, libres de formalidad, como por ejemplo las compraventas. También existen otras clasificación, como las unilaterales, ejemplo, aquellas que dependen de una sola parte. En esta podemos mencionar los testamentos. Los bilaterales, que dependen de dos o más partes. También podemos mencionar ahí las compraventas o la locación. Una locación era bien común en la época romana. Era un arrendamiento consensual, oneroso, en virtud del cual una persona denominada arrendador daba un bien para que otro lo usara
a cambio de una cantidad de plata. Los intervivos eran aquellos que eran efectuados en vida, por ejemplo, la compraventa, los arrendamientos, los matrimonios. Tienen que estar las personas vivas para poderse dar ese tipo de acto. Los mortis causa, ejemplo, que se hacía efectivo luego de la muerte de las personas. En ese caso podemos ver los testamentos. También vemos los onerosos. Los onerosos son contratos en que ambas personas o en ambas partes tienen obligación y responsabilidad. También tienen una ventaja económica, los dos van a ganar de eso. Ejemplo, un contrato de trabajo, el trueque, la permuta, pues que sería como el trueque, la compraventa, el arrendamiento. En todas esas, ambas partes van a ganar algo. Los gratuitos, que sería la donación, este se daba en Roma, mediante el cual una persona donante disminuía su patrimonio para darle a otra parte de su bien, ¿no? Y obviamente el que recibía aumentaba su patrimonio. También los actos pretorianos, que eran los que establecían por el derecho pretoriano. Existen elementos de los hechos jurídicos. Entre estos vamos a mencionar más adelante los elementos esenciales, los elementos naturales y los elementos accidentales. Los elementos esenciales, que son aquellos que no puede concebirse la existencia del acto, sin la cual no se puede concebir el acto jurídico. Estos tienen tres características, que sería la capacidad, el objeto lícito y la voluntad expresa. Podemos mencionar la manifestación de la voluntad del sujeto, que es expresa, ¿verdad? Y puede ser oral o escrita. Ejemplo de oral, los contratos, y la escrita, el testamento. También existe una voluntad o una manera de ver la voluntad a través de gestos y signos que hacen presumir que la persona manifiesta su voluntad. Ejemplo, la manera tácita, que es a través de los gestos y los signos. También vemos el silencio. En Roma no tiene valor el silencio. Para los juristas romanos, el fenómeno del silencio y de su interpretación se producía cuando una persona no reaccionaba, no hacía ningún movimiento, estaba inactivo ahí, pues eso era como nulo, pues no estaba demostrando su voluntad de esa manera. Para ver, tenemos los elementos naturales, que son aquellos que no resultan necesarios para concebir el acto jurídico, pues están inmersos en el mismo. En ese caso podemos mencionar dos elementos naturales de la cosa, que sería la garantía de evicción. La garantía de evicción es la garantía de titularidad de una cosa. Ejemplo, en el derecho se supone que si compramos algo, el que nos vende nos debe garantizar que el bien que nos está vendiendo no tenga ninguna carga legal, no vaya a tener ningún problema en el futuro porque tenga otras cargas encima. También los vicios redivitorios son aquellos vicios que al hacer un contrato, ejemplo de alquiler, ocultan alguna cosa, ejemplo como la humedad en las cañerías de una casa alquilada. Esa es una muestra de un vicio redivitorio.
Es algo que no se ve, pero que puede salir en el futuro a causarnos un perjuicio. Los elementos accidentales son aquellos que no se pueden lícitamente incorporar a un acto jurídico, pero cuya existencia no se presume, sino que depende de las partes que lo hayan incorporado. Estos tienen tres aspectos: condición, plazo y cargo. La condición es el estado o situación en que se halla algo. Ejemplo, pueden ser suspensiva o resolutoria. La resolutoria es aquella que determina que si se cumple el acto jurídico queda resuelto. Y la suspensiva es decir que condiciona a su cumplimiento la consumación del acto jurídico. Las causas de la condición pueden ser tres. Las causales que dependen de un acontecimiento extraño para que se den. Ejemplo, si baja una nave, te pago. O sea, las potestativas que dependen de la voluntad de las partes, y las mixtas que dependen de un acontecimiento ajeno y uno de la propia voluntad. Ejemplo, elegir un cónsul. Ser elegido cónsul implica un acto extraño y otro de otra persona, de voluntad de alguien más aparte de la de uno. Entonces también el plazo. Se sabe que los hechos tienen plazo y tenemos 4 formas de los hechos. Se sabe que llegará y cuándo. Tiene fecha de calendario. Se sabe que llegará y no cuándo, la muerte. No se sabe si llegará, pero sí cuándo, un cumpleaños. No se sabe si llegará ni cuándo, un casamiento, un matrimonio. Son actos con plazos. También tenemos el cargo, que es parte de los elementos accidentales. El efecto se produce al momento de realizarse la liberalidad. O sea, es una carga o gravamen ilícito a una persona que es beneficiada por algo, por una donación. Ejemplo, un usufructo vitalicio, que es el derecho a disfrutar de un bien del que no posee la propiedad durante toda la vida. También la cláusula penal, intereses punitorios. Estos intereses son los que se imponen como una pena o sanción al que incumple, si alguna de las partes de un contrato no cumple con la obligación, se le pone una pena o un castigo, que va a estar obviamente estipulado en una cláusula penal que contiene el contrato. Y pues estos serían todos los temas. Espero que haya sido de mucha utilidad. Muchas gracias.